No, sí, no, digamos que eso pues como en las recomendaciones y digamos que ya o sea, ¿qué expectativas deberían tener ellos al venir acá? Como, digamos, o con una visa de trabajo, o con una visa de estudiante, desde tu experiencia, como qué expectativas o qué recomendaciones les das a ellos de cuando ya lleguen acá, ¿sabes? O sea, como lo de la vivienda, Ya, como la uff. alimentación, Ujú. como el transporte, que es lo que acabamos de decir, como que Sí, aquí yo sé, no, cuando lleguen acá es duro el principio porque yo, digamos, yo no sabía cocinar y Ok, me vino, Sí, es ok. sí, sí como, pasa. Ujú, Ajá. y fue como, y ahora sé, o sea, la ujú, vez Ujú. que hice arroz por primera vez fue para Instagram, obvio, o sea, Ok. ujú. Claro, Instagram, un o sea, logro. era como fue un Ajá. logro, todo el mundo Ujú. como, y yo, Es hey, arroz. guys. Siéntase orgulloso de mi arroz. Eso no hice el Ajá. arroz. Ujú. Sí, o sea, aquí lo que a mí me da más mamera es como cargar cosas cuando vas al supermercado y es como te Ujú. toca cargar cosas, Sí, Ujú, porque sí. toca cargarlas en el Ujú. metro, ujú. y El después laundry subir y también. bajar, y Ay. El es como, oh laundry. my Ajá, God. hacer laundry acá. Entonces siempre, o sea, va a ser duro en esta parte. Nueva York es una ciudad dura, pero es muy chévere también. Y Ujú. vas a conocer mucha gente muy chévere y te abre la mente y hay que siempre tener eso en cuenta porque hay veces que las cositas chiquitas del día a día son duras. Ujú. Ujú, Entonces sí, que hay que hacer laundry, no hay nadie que te ujú, haga la lavandería, Ujú. te toca ir a llevar la ropa, ujú. los groceries, el agua, eso fue lo primero que cuando vine acá, que mi roommate era coreana, sí, creo que era coreana, china, o china, Ujú, y es la brita. Entonces es una jarra que tiene un filtro. ujú, Entonces uno rellena la jarra ujú, y lo pone. Y yo no sabía. Ujú. Tú igual en Nueva York puedes tomar el agua De la llave. de la Tap llave, water. pero lo que pasa es que esta agua tiene muchos metales. Entonces, ujú. por eso es que se oxida un poco, entonces toca eso. Entonces, Filtrarla. es Ujú, un gran consejo. ujú, Pero sí, o sea, sería bueno que uno consiga siempre la vivienda cerca a un lugar de transporte, Ujú. o idealmente cerca donde vas a estudiar, donde vas a trabajar, idealmente. A veces no se pasa Ujú. porque uno no va a vivir al lado claro, porque Sí. en es Soho al mucho, lado. sí, es No, Y mucho no, y más generalmente caro. con lo que hablábamos de conseguir un apartamento, generalmente te piden el credit score y Sí, todo cosas eso. que no Y pues tienes. claramente cuando llegas de nuevo no tienes, o no sea, te tienes pueden dar nada. un social security, pero Sí. o sea, para tener el credit score necesitas años de experiencia prácticamente. Claro, no, sí. Entonces, Y ahora lo que sí entiendo es que si tú llegas nuevo y no tienes credit score y tú dices, no, yo soy una persona extranjera, está bien. O sea, es Ujú, como, ok, te entendemos que tú ujú. vienes de otro lado, pero tienes que demostrar todas Tienes otras que tener cosas, ciertas cosas para ciertas cosas poder. pero sí, eso es lo que tengo entendido. Pero sí, antes era un poquito más difícil, ahorita ha ok, cambiado. ok. Ahorita Sí, sientes ahorita que es ya más fácil. sí, porque antes era como, no, si no tienes credit score no puedes coger un cuarto. Entonces yo era Ujú. como, ¿y cómo hago? Algo. ¿Y Claro, cómo Ajá, hago? O ajá, sea, ajá. era claro. como... Y entonces me tocó con mi tía, que fue mi Sponsor. sponsor para para el cuarto del apartamento en Bushwick, que Ujú, era como ujú. uno y siempre, pues es una ciudad cara, entonces tratar de ahorrar, pero tampoco limitarse. Bueno, y desde Virginia, o sea, digamos, Sí. comparando Virginia y acá, o sea, sé que de Nueva York es más caro, pero Ujú. creo que los salarios acá se acoplan a la ciudad. Entonces, digamos, desde Poquito. Virginia, no sé si en esa época trabajaste allá, ¿cómo es la diferencia entre... De precios, allá no, allá es mucho más barato. Todo es mucho más Mm, barato. La vivienda, yo vivía en un estudio grande y pagaba $1,000. Y ok. tenía lavadora secadora, dishwasher, o sea, tenía todo, hasta piscina, o sea, También un estamos hablando de sueño. hace 10 o Ah, 8 claro. años atrás, Pues ¿no? esto Pero fue, sí. Sí, 2000, ¿qué estamos? Esto fue 2018. ok, ok. hace Sí. como 7 años, ok. Sí, sí. Ok. Oh my God. No, pero Ella sí igual, anda. Sí, pero igualmente es sí. más caro acá, pero a lo que voy es como que acá de pronto se gana Se Acorde. gana más, acorde. pero igual las cosas son más Son caras. más caras, claro. Y ahí ya, digamos, allá, aquí tenemos tres impuestos que cobran. Entonces es Ujú. como, te quitan más. Claro. Pero aquí las cosas son más caras. La vivienda es lo más caro. Ujú, Bueno, Y tomando ese tema de sí, los taxes, quería preguntarte sí. como la recomendación como más importante
en cualquier visa que tengas, o sea, sea de au pair, sea de trabajador o sea de artista, como lo tienes ahora, son los taxes, creo que es lo más importante, o sea, como Sí, de todo ese de proceso. Se pagar. puede hacer, es un proceso que uno lo puede hacer solo, no sé ustedes, pero es un proceso fácil. Sí, sí. Ujú. Cuando tienes el W2, que es te lo entrega La empresa persona, con la la que empresa, estés. no, el employer, y lo puedes hacer. Yo usé, cuando llegué como era estudiante, no podía usar TurboTax, pero no estoy haciendo auspicio, pero me tocó usar SprintTax cuando era estudiante. Ok, Y ahí me cobraron un poquito de un fee. ok. Pero después cuando ya después del segundo o tercer año ya pude usar, cuando ya salí de los estudios ya pude usar TurboTax. Y es súper fácil, o sea, te dan ese ¿Y formulario. qué tú es lo TurboTax? Es una plataforma para hacer el tax. Como un intermediario para hacer los taxes más fácil. Y lo puedes hacer gratis. O Oh. sea, no Ok, te no cobran. necesitas. Y solamente metes la información, tu número. Todo con el W2. Ahí está, y te dice ponga acá, ponga tal. Creas una cuenta, haces esto, tin, y ellos se encargan. Claro, puedes pagar para que alguien te mire, para que Ok. tengas, entonces tienes que hacer skip. Como Ir no hasta hay el final y necesidad. hacerlo gratis. Y creas tu perfil y ya después haces que te llegue a tu cuenta de banco. O sea, Ok, easy, ahí easy. está. Ok, mira, no sabía eso, TurboTax. que lo podías hacer gratis TurboTax por... o sea, si no quieres que te lo miren, que hay un experto te ayuden. Sí, porque claramente como au paires también aprendimos que en las bibliotecas públicas, no sé, acá en Nueva También York los también lo hacen. pueden, se los hacen a uno. Ah, Entonces sí. te abren la página y tú pues tienes que poner todos los números y todo eso. Exacto, O pero sea, es tú lo puedes exactamente lo hacer. mismo. Y también hay unas páginas de online, o sea, en New York Government dice como para hacer los taxes, también te dice como, usa estas, hay unas estatales, Ok. pero es un... ¿A ti te sirvió TurboTax? Sí, Ajá, lo me haces con sirvió ellos. y es fácil, o sea, entonces es básicamente meterlo. Ujú. Sí, importante en donde están trabajando en todo, que si estás en Nueva York, que te quiten los 3 impuestos, porque a mí me pasó una vez que se me olvidó, en el primer año que trabajé aquí de nuevo, cuando volví de Virginia, se olvidaron de meterme el city tax, Ok. y después al siguiente año debía como, no era muchísimo, pero sí era como no me acuerdo, Te como lo van a $3,000, cobrar $6,000, igual. y era como, Claro, claro. entonces es importante tener, son 3 taxes: estatal, federal, state y city. Sí. Ok. Entonces son 3, lamentablemente. Vámonos para Florida. Sí. Yeah. Y volviendo un poquito a que tú, entonces la visa que tienes ahorita es la de artista. ¿Qué hiciste tú para hacer? Porque tú dices que hay que salir en no sé qué. Cuéntanos un poco más de no, en qué has aquí. participado o cosas así Claro que sí. que para poder tener esta visa de Sí. artista. Y no, y como les digo, fue un proceso porque al principio cuando yo quería hacer mi visa de trabajo, el abogado me dice, podemos hacer la O, pero necesitas Miria. Y yo recién egresé, o sea, como Sí. how, como Sí. tengo nada, no tengo nada. Entonces me decía, entonces esa fue tal vez que siempre tenerla como in the back of my mind, ahí como, ok, es un plan B, lo voy a tener ahí. Cuando se me acabaron los 6 años, yo en la empresa que estaba, yo estaba también empezando el proceso del green card por empresa, Ok. que es como un H1B, es lo mismo, o sea, una empresa te auspicia, Y pero puedes. tienes un green card. Ok. Y entonces estábamos empezando, pero es un proceso que se iba a demorar muchísimo. Entonces, el A1, que es la que tengo, hay 2 modalidades, la de artista completamente separado, como freelance, Ok. y hay una que está ligada a tu trabajo. Entonces es la que yo tengo. Pero es más libre, un poquito más libre, y tú puedes aplicar cuando quieras. Las otros tipos de visa tienen su fecha, entonces la de trabajo es en abril, si no estoy mal, es el máximo día que puedes aplicar todos los años. Ok. Pero la O, porque son gente excepcional en los artes, ciencias, media, ¿Qué es la que tú tienes? es la que yo tengo, entonces todo el mundo puede entrar. Entonces esta es la de los artistas, pero también de los científicos, o sea, no es solamente para Y artistas. es la visa más cara, creo que hay. Es yo creo que las más caras son las de inversionistas. Oh, La ok. EB, ¿cómo se llama? No sé, pero las inversionistas son las más caras. Pero esta sí no fue tan cara, pero
es dura porque tienes que mostrar todas esas Demuestra todo cosas. esto. Y entonces yo cuando vi que mi proceso del green card se iba a demorar muchísimo y yo todavía estaba en mi visa H1B, dije, tengo que prepararme para hacer tu para visa O. tener la visa O. Entonces empecé también aplicando a muchos, o sea, no sé, empecé a meterme con este grupo, este comité de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Nueva York. Entonces me metí mucho con ellos, hacíamos cosas y no sé qué. Después también me gané un grant con ellos para los estudios de licencia, porque como paisajistas también necesitamos una licencia. Ok. Entonces me gané ese grant, entonces cosas así. Después también pude publicar un artículo también por como en la revista de nosotros, de los paisajistas. Y cosas así. Después, o sea, me fui metiendo en cosas. Un día, eso sí, no sé cómo, pero un día me escribieron por Instagram una revista holandesa de paisajismo, se llama Escape, y, y me dijeron, oye, te queríamos sacar como brevemente un note en la revista, incluyendo como los up and coming landscape architects, de lo que ellos están mirando en Instagram, una cosa así. Y yo como, Súper cool. y yo, oye, no, que yo como, claro que sí. Y yo toda, Claro. sí, no sé cuánto. Entonces les mandé como cosas y fue muy chévere. Entonces también eso va para allá. Y también he participado en congresos, digamos, de acuerdo, porque parte de eso de los que les hablaba de mi tesis como del Amazonas y cómo crear esto sobre desarrollo, el underdevelopment, cómo podemos crear nuevas soluciones. Y entonces también me metía como en congresos o como para participar como ponente. Entonces hice como un par de esos y haciendo pues estas cosas. Y también profesionalmente en la oficina que trabajaba también ganábamos cosas y entonces todo este paquete ayudaba a que pudieras aplicar para pudiera esta visa. aplicar, sí. Súper Entonces, ahorita interesante. sí. Y sí, y también conociendo gente, y también otra cosa importante para todos, y que también siempre lo digo, es el networking y conocer gente de tu campo, que no, o sea, no necesariamente tienes que ser amigos, pero es conocer a esa gente, Hacer el clic, o sea, contarles cuál es tu pasión, y si no, es que a mí me gusta tal, hacer crochet, entonces Sí. es mi pasión y yo Sí. lo voy a hacer y tal, y mira, Sí. y no, tal cosa. Sí. Y la otra gente, cuando vibras con otra gente, entonces de pronto clic y eso Sí. se te abren oportunidades y se te abren otras oportunidades. Entonces, así me ha pasado que ha sido muy chévere con amigas o gente que he conocido y que es como, ay, quisieras hablarle a mi clase de estudiantes de paisajismo y yo, claro, obvio. Mi amiga que es gringa, me quería Jess, ella es profesora de Hi, Jess. University of Lowell y también de la Oficina de Planeación Urbana de allá en Massachusetts. Y nosotros estudiamos juntas, entonces un día me dijo, ¿quisieras hablarle a mi clase? Y yo le dije, de una, obvio, o sea, claro, qué chévere, gracias, o sea, obvio. Claro. Y también era como un poco este tema como migración, de cómo es el tema de una persona internacional, cómo cambia o sea, cómo sigue y se mantiene. Sí, claro. Porque muchos de mis compañeros y mucha gente les tocó irse porque no les salió la visa o ya se cansan, ya es como que no Claro, Está es muy que chévere lo que es- acabas de decir, cómo seguir y cómo mantenerse en esto, ¿sí? Porque pues nosotros estamos desde otro ámbito aquí, entonces, claro, digamos, hay gente que tiene familias y otro tipo de cosas, entonces, pues como no hay otra opción sino mantenerse a lo que se pueda, ¿sí me Sí. entiendes? Pero pues ya con, digamos, con una visa, con algo, es tu decisión quedarte sí o sí a cabo, digámoslo Exacto. así. Entonces, como que cómo te mantienes, me parece súper interesante eso, Sí. porque es más, creo que también es mucho más difícil verlo desde ese punto de vista, o sea, porque lo que hablábamos ahorita, no todo en el mundo es dinero, ¿sabes? Y pues aquí tienes que cambiar muchísimas cosas para acoplarte, sacrificar. mantener, sacrificar. Exactamente, wow. Sí, yo sé. Sí, y uno no lo nota. Entonces,
Y efectivamente ese sacrificio y ese cambio de cosas como ya no como tanta fruta como comía en Colombia. Entonces como que cosas bobas así No, pero que pesan. que Pesan. pesan, ¿no? Ujú. Y después te empiezan a afectar el... No, No, pero es verdad que a eso le llamamos, y le decía yo cuando hablamos, a eso le llamamos la depresión del migrante. Cuando ciertas cosas, por más mínimas que sean, te empiezan a afectar y todo viene aquí, en tu mente, Sí, no, total. Sí, es eso, y es como mantenerse abierto y ser flexible. Si no, ya eso ya cuando te afecta muchísimo, ahí es cuando la gente dice, yo me voy, o sea, no, ya, gracias, Claro. ya. Bueno, y lo que les iba a decir es que se nota que Lucila es súper apasionada por su trabajo y le encanta, entonces por eso está Está hoy metida donde como, está. claro, y estás donde estás, que me parece súper interesante todo esto que estamos hablando. No, te quería preguntar que me causa mucha curiosidad sobre la visa o de artista, pues claramente yo siempre pensé que era como nada más o cantantes o comediantes en un momento o bueno, o sea, como ese tipo de artistas, como pintores, no sé. Sí, 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 sí. Entonces, cuando tú obtienes esta visa de artista, tú puedes venirte a emplear con una empresa acá. Porque pues lo que yo tenía entendido de las visas es que una visa pues tiene pues sus condiciones, Claro. como cualquier cosa, pero pues como que el hecho que tienes una visa es que tienes un tiempo límite, ¿no? Claro, Como claro, claro. Ajá, ajá. digamos hasta el 2030 tienes hasta Sí. esa época y pues que esa es como tú no puedes trabajar aquí si no es como freelance, que lo dijiste, pero entonces tú puedes trabajar aquí como una empresa o cómo funciona Sí, no. Entonces hay escenario. dos tipos, lo que les decía, que dos tipos de O1. Entonces la 1A, que es la de como la que tú mencionas, que es para artistas y Gente brillante. o sea, sí, como that they excel in their field, y puede ser científicos, pueden ser modelos, pueden ser, o sea, diseñadores, Sí. o sea, todo el mundo, puede ser, si tú, o sea, un productor, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, como sí, que sí. no, O sea, como que hasta ese influencers, creo que los influencers también tienen esas aplican visas. ahí. Las Ok. influencers también tienen Sí. visas de artistas, sí. Sí. Ok. Entonces, ese es Pero tienen que sobresalir en Sobresalir. su trabajo. Exacto. Ok. Y está la otra que sería... La otra, bueno, entonces la O1, las dos tienen ese umbrella de que están en la misma categoría, pero la O1 tú tienes que tener al menos 3 contratos. Entonces por eso es que se refiere mucho a los artistas de música, porque ellos dicen, claro, tengo el concierto de tal, Un concierto aquí, tengo aquí, tal, acá. tengo esta cosa de aquí. Entonces claro, para ellos es más fácil. O un artista plástico O una dice, modelo. una modelo, tengo un show, tengo Aquí, acá New y York acá. Fashion Week, tengo tal cosa, tengo tal cosa, voy a hacer un shooting con tal. Entonces, claro, o un doctor, o sea, un científico dice, no, pues tengo dirigir un curso por 2 años en Harvard, una cosa así, ¿no? Como, y O sea, lo mínimo para esa visa es tener 3 contratos. 3 contratos Ok. diferentes. Ok, y no importa al menos. el tiempo ni nada de El eso. tiempo no, Ok. exacto. Entonces ahí, o sea, tienen que ser en el momento que lo vas a pedir. No decir como en 5 años, sino como en Claro, un mes claro. me están esperando, porque Claro. Pero también o sea, te la dan por un tiempo en específico o solamente Sí. por el tiempo que vienes. Te la dan por 3, según la que yo tengo es 3 años. Ok. Que Ok. se puede extender hasta 10 años. Ok. Ok. Renovar. Y la que yo tengo está ligada con mi trabajo, con la oficina donde yo trabajaba, que ahorita estoy cambiando de trabajo. Entonces, ellos son mis sponsors, pero no es tan fuerte como con la de trabajo. Con la de trabajo ellos, era como la empresa te presenta al gobierno, dice, yo necesito esta persona. En este caso ellos están como, hey, esta persona es muy, muy, muy importante para mí, pero como que más o menos está representando sola, más o menos, Ok. pero va a trabajar en mi nosotros. empresa. Ok. Entonces esa es la que yo tengo ahorita. Y sí, los requisitos son de media, artículos, que seas excepcional en tu campo. En tu campo. Y se puede mostrar de varias maneras, o sea, no necesariamente tienes que ganarte un Grammy, Oscar, sino que también puedes hacerlo, o sea, se puede hacer y se puede hacer en todos los campos, o sea, Claro, lo que tú decías, participar en cosas de En comunidad. Pero sí o que sí tengan- necesitas para tu visa un sponsor. Para la que yo tengo, sí. Ok. O sea, para Pero la O1
O1A es freelance. Es freelance. Y para la 1B es Es sponsor. como sponsor, Okay. ok. Entonces, sí. Ok. Solo pues para que Sí, la gente y para yo que sepa la- también, porque tenía la, Sí, yo sé. la No, duda. yo Y sé, o sea, ya ahora en este mundo Ya sé tienes todas la Ya A, tienes B, todas C, las D, todas las H, I. veces. Es como... Y entonces estás cambiando de trabajo, me dijiste, Sí, ¿no? sí, Entonces, ahorita. ¿el otro trabajo también te está sponsoreando o por qué fue ese cambio ahí de...? Exacto, sí, no, pues ya estoy cambiándome ahorita y sí, me van a sponsorear, auspiciar Ujú. la visa, entonces tenemos que hacer de nuevo el paquete y hacer Ok. el ¿Y qué vas a submission. hacer en este nuevo trabajo? Es el mismo campo, entonces también, si uno se traspasa de visa en el mismo campo, más o menos haciendo lo mismo, entonces es Ujú. mucho más fácil que sea aprobada nuevamente. Y voy a hacerlo básicamente o sea, es diferente tipo de oficina en el hecho de que yo antes trabajaba en una oficina de proyectos residenciales Ok. y ahorita esta es proyectos mucho más grandes, urbanos, con la comunidad, que eso a mí la verdad me parece ahorita muy chévere y quiero Ujú. como, ya que tengo este conocimiento, quiero ponerlo de nuevo como a fluir. Y o sea, ¿cómo es ese, o sea, como tal, tú qué haces? O sea, Como, ¿cuál es ok. tu trabajo como tal que Yo estás haciendo acá? soy, ahorita soy arquitecta, es técnicamente landscape designer porque solamente podemos llamarnos landscape architects cuando tenemos la licencia. Ok. Entonces lo que yo hago es diseñar, ser parte del equipo de diseño para diseñar todo lo que está afuera, entonces jardines, parques, em, sidewalks, Ok. crear también, hay soluciones como ecológicas, entonces cómo podemos capturar, especialmente aquí en Nueva York, después de lo que pasó con Sandy y el sea level rise, que siempre por calentamiento global, lo que está pasando, entonces las ciudades se están hundiendo, entonces cómo creamos soluciones para que no se inunden las ciudades, que pasó en el 2004, creo que en Nueva York, en Sí. Sandy, que el agua llegó hasta la mitad de Lower East Side. Ok. Entonces, la ciudad ha tenido muchísimos proyectos también con el gobierno de cómo crear estos parques alrededor. Y ustedes si han ido, vayan por favor, ahí East River Park, súper lindo, entonces lo están renovando. Una firma, el otro día fui a un tour que la firma que lo diseñó pues nos hizo porque son arquitectos paisajistas, entonces nos explicaron, no, y aquí hicimos esto y todos, ay, sí, qué chévere. Es súper bonito, nosotros hicimos, Sí. hicieron el segundo nivel donde caminan y Sí, corren. exacto. Y entonces ese tipo de cosas que la gente no lo ve, pero un trabajo de que hay una pared para que la ciudad no se inunde, que está inmersa Ok. en el Claro, cosas que agua. uno no ve, o sea, Wow, nosotros sí. disfrutamos de lo bonito Sí, que se ve, exacto. pero... Y Pero los lleva mucho arbolitos y trabajo, tal cosa. claro. Y todas esas cosas que es muy chévere. Y cuando lo ves, o sea, cuando lo ves es como, wow. O sea, un proyecto de 12 años. Yo le pregunté cuántos años lleva este proyecto. Me dice 12 años. Yo he trabajado, la que nos explicara, yo he trabajado en esto en 12 años. Wow. Y yo, wow. Wow. So much. Ok, Y también, digamos que, sí. o sea, para ver si es exactamente lo mismo, como que en estas nuevas urbanizaciones en Colombia, como que creo que es por ley ahora como que se implemente como los lugares verdes, las canchas y eso, digamos que eso es prácticamente lo que hace, o sea, Sí, quiero como exacto, sí. En la relacionarlo. parte residencial es eso, entonces las zonas verdes, que es como los corredores verdes también para animales o para privacidad, o si es una persona privada, tú dices, no, es que quiero tener árboles aquí, o como quiero privacidad y quiero como usar y quiero tener una piscina o cosas así. Y eso también es parte O sea, de lo tú que haces sí toda la hacemos. parte exterior. Exacto. No sé si has visto a ver, yo, porque fue el que vi, no sé si hay más y algo mejor, ¿no? Pero hay un Sí. proyecto ¿cómo se llama? Donde estábamos buscando el apartamento que era súper caro ahí en Bogotá, que hay como en la Boyacá, con Colina. Colina En Campestre. Colina Campestre están Ajá. haciendo un mega proyecto Ya. y está súper chévere, o sea, como que todo, o sea, son como que implementan todo con uno solo, o sea, son como 6 diferentes proyectos y los implementan todos súper... Exacto, sí. Entonces, Ok, como, sí, exacto, sí, cosas así. Es ok. como implementar, como hacer
que las terrazas, y como también se puede también recolectar el agua, Okay. se puede crear diferentes niveles de vegetación, entonces para que Eso crezcan de diferentes arquitectores, especies. landscaping es bien interesante, Está ¿no? súper Como, bacano. como que no solamente es el embellecimiento externo, sino como Y no, y todo puede como, servir, o sea, digamos, de pronto en como... Colombia, no, o sea, Eso es puede ser súper importante desde para mi background, Colombia. desde Sí. mi background como que yo veo un arquitecto, y eso que a mí me gusta la arquitectura, como que un arquitecto es el que hace casas. Entonces Claro, como que mucha generalmente gente es piensa eso, o sea, entonces como, ay, poner 4 columnas acá Y ya, y sí. ya, entonces, pero no, o sea, hay muchísimo más. Exacto, y es pensarlo, es entender el ecosistema, es Ujú. tratar de salvar lo más que se pueda los árboles y tal. Pero también sí, o sea, ser un condominio, listo, se hace el Claro, condominio, claro, tiene las dos Pero pues partes. como... pero hagámoslo bien, o sea, Ujú. Claro. recolectemos el agua, tratemos de usar energía renovable, Ajá. o sea, como, ¿cómo lo podemos hacer? Pongamos abejas, pollinators. Claro, Ujú. para polinizar, claro. Entonces, o sea, Mira cosas que yo así. nunca había escuchado eso. Yo Qué idea tampoco. tan bacana. O sea, como que Sí. wow. Ahorita en la firma que yo trabajaba, que es una firma suiza, se llama Enea, ellos hacen proyectos con gente de muy alto perfil allá en Europa, y es muy chistoso porque hay muchos clientes que decían como, no, es que queremos hacer algo como sostenible, no sé qué, entonces les decimos, ¿ustedes quieren tener abejas? Y como, no, y les encantó porque es como, wow, vamos a tener nuestra propia miel, y entonces, Claro. digamos, sí, no vamos a cambiar el mundo Sí, con claro. esto, pero, Pero es poquito un Pero a es un poquito. paso, Es es que que es poco paso a a paso. poco, Ajá. si todo el mundo hace un poquito de tanto, Sí. se Sí, puede. el problema, digamos, de todos estos programas es que como todos somos un mundo diferente y pensamos diferente y todo lo vemos como tan difícil o tan fácil de cierta manera, entonces como que uno dirá, pero es que es unas abejas, o sea, ¿qué Sí. hacen? No, pero el hecho es que si lo hacemos muchos, Exacto. va, Va a ser un va impacto. Va a a mejorar, servir, claro, claro. o sea, es como hay mucha gente en Colombia que piensa así y soy testigo de eso, que no botes basura en la calle y es como, pero es que otro va a votar, entonces yo por eso voto, o sea, No, o sea, no. pero digamos como el cambio es así, o sea, poco a poco, Poco a si uno poco. no vota y otros comenzamos a Es que hablar es el de eso, dejamos de ejemplo. votar, Es el ejemplo. Si ajá, tú ves la persona que camina enfrente tuyo recogiendo la basura que ve por ahí, pues a ti algo te queda te y la va. próxima vez que tú lo veas en la calle, Ujú. lo recoges y lo botas Me donde imagino que hoy abajo. día como que la gente es más consciente de eso, pero Sí. pues es un ejemplo muy Pero- Uy, claro pero de siento eso, o que sea, todavía falta Todavía un montón. falta, exacto. ujú. Y hay esas cositas chiquitas, sí, de como la ciudad y cómo podemos volver a ser, no sé, no sostenibles, pero sí como todos estamos en el mismo mundo, todos estamos en la Ujú, ciudad, ujú. tenemos que cuidarnos a Independientemente, nosotros Que mismos, ayudar, claro, claro. ujú. ayudarnos. Claro, o sea que tú haces eso aquí Sí. en Nueva York, Sí, aquí en Nueva York, tanto sí. residencial como para Urbano, sí. Urbano. Entonces Está súper sí. interesante. Quería hacerte como una pregunta que nos recomendarías a nosotros y a los oyentes, como que quieran, así sea desde una casa, como hacer algo muy autosostenible, cómo empezaríamos a Ok. hacerlo autosostenible para ayudar, ¿sabes? Claro, O sea, ok. Lo mínimo que se podría hacer, si digamos no tienes espacio, es tener unas macetas con investigar, o sea, si estamos aquí, les podemos dar la lista de native Ujú. plants, Ujú. pero en Bogotá o en donde estén en el mundo, Ujú. investigar un poquito de cuáles son las plantas nativas buenas para los polinadores. ¿Cómo se llama? Ajá, sí. Pollinators. Ajá. Pollinators. Entonces, ¿qué son los pollinators? Son las abejas, mariposas, algunos Los colibríes. pájaros, exacto, colibríes, y creo que algunos mosquitos, pero tengo que investigar. Tengo que Ujú. tengo que Sí. decirte gracias por como quitarme la ignorancia un poco, porque yo pensaba que solo los polinizadores eran las abejas, o sea, No, wow. mames, ¿en serio? Te lo juro, o sea, te lo juro que yo Yo No, solo así sabía mal. las abejas y los colibríes. Los Ya no colibríes. sabía que los Pero, mosquitos pues, o podían ser. sea, Butterflies, wow. mariposas, abejas, algunos pájaros,
moths, ¿cómo se llaman los moths? Sí, Las no sé. mariposas de la noche. Ajá. ¿Cómo se dicen? Sí, las de la mariposas vida. las De la vida. que son todas feitas. Las Están negras. las mariposas bonitas y las mariposas feitas. Esas. Las mariposas de la noche. Ajá. ¿Cómo se dice eso? ¿Sí se polillas? Polillas. Polillas. Sí, no sé. ¿Sí son polillas? ¿Polillas? Creo que son polillas. Pero bueno. Pero bueno, y creo que unos mosquitos, pero ese es un debate que tenemos con mi novio porque él es como, no. ¿Y tu novio también hace lo mismo o no? No, él es un diseñador de eventos Ok. aquí en Nueva York y sí, hace eventos bastante Ok. high profile desde hace mucho tiempo. Ok. Ok. Pero sí, pero él sabe muchísimo de naturaleza porque él es third generation florist, Dutch. Entonces, Es tercera generación de floristas. de floristas, entonces él sabe mucho de plantas, de flores. Ah, y ahí se dan la mano. Y así, entonces Ok. sí, hablamos mucho de cosas así de como Pero mira, yo no tal. sabía que los mosquitos podían ser... Sí. Eso tengo que Es un chequearlo. debatible, pero. Debatible. Ajá. Pero creo que sí. Pero el caso es que, bueno, una de las soluciones que puedes hacer en tu casa, que lo he hecho en Brooklyn, cuando estaba en Brooklyn, haces macetas, yo planté lavanda y sí, sí, digamos, lavanda y echinacеas, son las como moraditas, como, Ok. bueno, entonces tú las pones simple, literal, veías abejas viniendo, pájaros, o sea, ese para mí es el primer contacto que se podría tener. Ok. Ok. Como lo que pueden hacer. Ajá. Sostenible. Ya si tienes más espacio, tienes una terraza, pues se expande esas áreas. Ujú. Puedes también tener un huerto de hierbas. Ujú. Entonces lo chévere de vivir en los trópicos es que no tenemos estaciones. O sea, entonces si estás en Bogotá puedes tener tu jardín de Claro. herbal, que también puede ser vertical, Ujú. que ya lo venden, que es como cosas como de... Sí, lo sí, vimos lo he visto en en Camilo y y Evaluna. Ellos hacen videos. Toda fan, yo soy fan. Sí, ¿y qué? Claro que sí. Eh, Estuvo ayer en Summer sí, Stage. Ajá. no podemos ir porque la Yo trabajación. iba a ir, Sí. yo estuve a punto de ir, pero como estoy como metido en que quiero hacer como videos y eso, precisamente ayer unas personas que yo contacté por Instagram me dijeron salgamos y pues dije salgamos y salimos a Coney Island a hacer videos y todo eso y Ay, pues qué conectamos súper chéveres y chévere. todo, o Ujú. sea, Pues sí, unas por ajá, otras. Unas por otras. ajá. Pero hablando de eso, ellos en un video muestran que ellos compraron Sí, hay uno de estos No gardens. sé si son Ajá. como tubos. Y son como claro, tú, no sé si será PVC, en mi o ignorancia lo se que ve sea. como eso, Ajá. pero y ellos plantan ahí y te en sale. muchos videos, después de 3 videos desde el primer video, muchos videos, se muestra cómo Sale, cómo ¿no? sale Y- el y las- tomate, sí. el cilantro, el perejil. Exacto, o ujú. sea, el basil, y es también, eso te hace sentir súper chévere porque es como, ay, yo lo planté. Ujú. Claro. Y son más rápidos, o sea, porque Claro. obvio, planta otra cosa y te demora como años de años. Claro, Ujú. claro. Pero cosas así sería como otra opción. Ujú. Y también, si se puede, evitar el pasto, pero sí, a veces si tú quieres tener un espacio para echarte, ¿Por qué? pues sí, porque el pasto es un cultivo, es como un monocultivo que es Ujú. muy, ha sido es como tan sin biodiversidad que no provee ningún servicio ecológico. Ok. Ok, O O sea, es solo excelente. para nosotros, es un Ajá. tapete. Ok. Es un tapete, o sea, Ok. está No tiene genial. nada Es un bueno lujo, para... nada más. Sí, es un prácticamente lujo, sí. o sea, es como, y si uno quisiera, pues, en este modo ecológico y sostenible, pues, evitar tantas zonas de pasto. Ok. Pero también se puede, o sea, puedes tener tu zona y Ujú. voy a poner un Sí, sí. picnic, entonces voy a hacer un picnic area aquí, Ujú. o voy a poner una hamaca, o sea, no es una, no Mira tienes que que digamos que en algún momento en un sueño mío fue como tener una terraza con pasto. con pasto. Pero pues ahora que me dices eso, y digamos si yo o sea, antes de hoy, si hubiera podido construir una terraza, le hubiera puesto pasto, pero ahora que dices eso,
creo que construiría Es que algo uno todos los días diferente. aprende y por eso hicimos este podcast, para que aprendamos de todo un Hacer poco, o sea, conexiones. hacer conexiones, también aprender de todo un poco de, en este sí. caso, Ujú. lo ecológico de tu parte o chismosear O como en chismosear. otras que Ajá, lo como hemos hecho. que estaba pensando que esta parte del podcast debió ser al principio, porque nosotros comenzamos bien, después comenzamos a hablar de cosas políticas y todo eso, y ahora volvimos a la entrevista como a Sí, cosas... Eso, ajá. eso es lo interesante. Pero eso es lo interesante del podcast y eso Eso es lo que queremos hace hacer. el Somos humanos. podcast, Ajá, podcast, sí. pero digamos que ¿qué más podríamos hacer como... ¿Qué más? Sí, y también, pues hay una cosa del compost que también se podría hacer si queremos ser súper ecológicos, de que es toda la cosa orgánica, todos los residuos orgánicos se ponen como en una canequita, Ujú. se espera, no me acuerdo cuántos días, pero tú lo mezclas con tierra Ujú. y lo vas mezclando, después lo tapas, o sea, es como nivel. Como Pero mira que eso sí lo he visto layers. un poco, siento que, bueno, poquito a poquito se hace, pero eso del compost sí lo he visto que Se ha mucha puesto un poco gente más se ha popular. puesto como más de moda, Ujú, entonces la gente ujú. como que Exacto, que eso ayuda, eso es una de esas cosas que ayuda. Y ahorita en la ciudad de Nueva York, técnicamente, todos tenemos que hacer composting. Oye, Oh, sí, bueno, por eso es por que eso es que, debemos- por eso es que nosotros Sí, nos es ley, es piden, ley. pero empezó hace poquito. Hace poquito, como hace unos meses. Sí. Entonces, por nos eso fue están que pidiendo. ahora... A nosotros nos llegó. Mira, y te lo digo de verdad, a mí me pareció una completa estupidez Sí, cuando eres como- nos llegó el papel que teníamos que colocar todo eso y pues es un poco tedioso colocar Sí. todo aparte, pero pues si No, es siento para que algo es bueno, más de costumbre. más de Sí, costumbre. es de costumbre, Ujú. porque en países europeos hay como 5 canecas para diferentes cosas, Ajá. entonces también es como nosotros aprender a acostumbrarnos a eso. Yo sé que en Colombia creo que también la gente hace un Yo he poco visto de gente eso, que sí. Bueno, hace, y digamos pero tú, quién ¿qué sabe. sabes más del tema ahora que implementaron esa... Ujú. O sea, porque digamos, desde mi punto de vista, como que no sé, o sea, sí nos hacen hacer eso, Ujú. pero ¿qué se hace con eso? ¿Sí me van a entender? Entonces de pronto, pues si me puedes ¿Qué se enseñar un hace? poco con... Creo, o sea, no estoy tan clara, pero sé que lo van a llevar. Sí, es un residuo que se usa como fertilizante. Ok. Entonces, seguramente lo que van a hacer es crear fertilizante de la ciudad para los proyectos públicos, me imagino. Ok. Entonces, Ok. como los parques y tal cosas, porque también todos estos elementos biológicos Ujú. son caros, o sea, Ujú. comprar tierra Claro. es caro, entonces Ujú. tal vez es una manera Porque para pues hacer. para mucha gente que de pronto nos esté viendo en Ujú. Colombia o en Latinoamérica, porque en Europa, como dijiste, ya tienen esa costumbre, pero aquí no se hace por costumbre o porque nos guste, sino se hace porque si no nos ponen una multa. Claro. O sea, esa es la realidad. Aquí la gente recicla o hacemos lo de la composta ahora porque si no lo hacemos nos ponen una multa Sí. de 100, $150 que es demasiado dinero para Sí, nosotros. O sea, es exacto. como nosotros no tenemos que estar ahí botando la plata, No. pero pues Que es al muy final es un importante como concientizarnos de eso. Entonces, Sí. de ahora en adelante cuando estés haciendo la bolsa no voy a Nos renegar. vamos a cortar y nos vamos a cortar Nos de vamos a Lucila. acordar de ti, Exacto. pero pues que eso ayuda, o sea, como que aprendamos de que eso sí. se puede utilizar y que van a hacer algo con eso que... o Pero sea, eso se guarda en una bolsita o cómo lo haces Es tú, como porque lo- ahí, ujú. ahí se contamina con la bolsita, Sí, ¿no? hay unas bolsas como de papel que tienen como un tratamiento como si fuera como wax, como Ujú. en el interior o en el... Ujú. Seda. Entonces tú pones ahí, exacto, seda, y entonces tú los pones ahí y ya después lo pones, o lo botas. He visto que supuestamente hay gente que solamente lo bota así, como que Ok. tiene su canequita y baja y Ok. pone así, y ya. Ok. Y después alguien lo recoge. Bueno, Porque y aquí, dale. perdóname, porque aquí la caneca está afuera. Entonces lo que Exacto. nosotros estábamos haciendo era que lo estábamos metiendo en bolsitas de plástico que la colgábamos ahí y lo poníamos, Y- pero eso, y lo botábamos Ah. así allá, pero eso está mal. Sin la bolsa. Claro. No, o sea, Entonces, nosotros lo botamos con bolsa y claro, todo. No, no. Ok. Ajá, Ya ahorita después me se di vuelve cuenta. basura. Entonces Ajá, lo que exacto, podemos ok, hacer mira. es que Una canequita. vamos a poner una canequita Sí. y se lanza Hay unas Bota. que así. venden en IKEA que Mm, son como más, te tapan el olor y son pesadas, o sea, la tapa es dura para Ok. que tape el olor, entonces... sí, Sí. toca Ok. hacer eso, toca usarlo, Sí. claro. Bueno, y Pero retomando como nos ibas a contar que la composta hacerla en casa y de qué manera, Sí, cómo pues hacerlo. eso sería bueno, entonces son niveles como de mezclarlos con tierra, entonces es un nivel, otro nivel, un poquito, obviamente, o sea, es
lo que puedas hacer, ¿no? Sí, no, claro, no no tienes es que como hacerlo, ¿no? Y en si nuestro no lo quieres espacio hacer, pequeño sí. querer hacer No, algo grande, ¿no? O sea, no va a pasar. Pero también entender mucho, digamos, tu terreno, tu terraza o lo que tengas, cómo pasa el sol, cómo es el movimiento del sol en el día. Porque eso te da las zonas, o sea, te dice más o menos una guía de qué especies puedes usar y qué especies no de plantas, o qué lado. Entonces hay un lado que va a recibir 8 o 10 horas de sol. Okay. Ya, entonces aquí voy a poner pastos, porque esos necesitan mucho sol, no necesitan mucha agua, no necesitan sombra. En el lado que más o menos 3 horas voy a poner unos arbustos de azaleas, no sé, como algo. Y entonces así uno más o menos va planeando como por dónde van las cosas. Y esto lo hacemos, es un análisis que se hace desde la terracita hasta el campo, pues el estate de alguien. Y son ustedes los y landscaping los que nosotros, hacen ese análisis. Ajá, ese análisis. Pero es Interesante. entender, es también un conocimiento que también es muy de nuestras historias, como de nuestras raíces. La gente que está conectada con el campo o conectada con la naturaleza, que sabe, esa gente que es como, no, es que esta planta la tengo que plantar aquí porque tal, o esto funciona porque sí, porque ese conocimiento que nosotros tenemos es volver un poco a eso, entendiendo un poco con las... A los campesinos, a los cómo campesinos, saber trabajar exacto. tu tierra. Saber tu tierra y tu terracita, tu esto, entonces tú dices, no, yo aquí sé que pasa tal cosa, entonces voy a hacer esto aquí, el sol pasa aquí, esto es húmedo aquí, aquí hay un riachuelo por acá, o sea, como entender un poco, y hay muchas, como ahora con la tecnología tienes aplicaciones para saber el movimiento del sol. Eso te iba a decir. Entonces tú puedes ver y más o menos lo ves, aquí es aquí, tal. El sol cambia de intensidad y de todo mientras estás en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, también en invierno y verano. Nosotros en Latinoamérica, bueno, en el Ecuador, en Colombia, Perú y Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú, como que tenemos mucho sol todo el día, entonces no hay tanto, sino nuestro cambio es el de topográfico, ¿no? De las montañas y tal. Pero en los hemisferios norte y sur tienes estaciones, entonces cambia. Hay cambio de sol, entonces eso afecta también las plantas. Y por eso la calidad de la comida. Claro. Acá también tiene sentido. Sí, exacto, por eso es que no tenemos tantas frutas frescas, cuestan... Como en Colombia. Sí, en Colombia, Bogotá especialmente es una, dicen como la despensa porque a horas tú puedes conseguir cualquier cosa. Pescado, carne, frutas de todos los lugares. Antes de venir a vivir acá vivía en Tunja. Y me acuerdo que nosotros queríamos ir a Villa de Leyva, media hora. Íbamos a Moniquirá, media hora. O sea, todo quedaba súper cerca. O Bogotá, 1 hora y media. O sea, como que todo está muy cerca y puedes tener diferentes... Sí, y diferentes climas y entonces puedes tener diferentes... Y por eso, y ahora todo tiene sentido y por eso es que nosotros comemos tan bueno. Porque es por la cantidad de sol que tenemos. En cambio acá tienen que ponerle muchos conservantes porque tenemos muchas estaciones que no ayudan al cultivo. Y muchas importaciones. Todas las frutas o vienen de California o de Florida o internacionales. Entonces el aguacate Hass, que es muy rico, viene como de México, Guatemala y Perú, pero después se daña. Aquí la comida se daña muy rápido. Muy rápido. El pan se daña en una semana. Pero pues teniendo en cuenta que también lo tienen que transportar y todo eso, pues son días que no se cuentan. Todo tiene sentido ahora. Es que uno mira un banano, o sea, lo compras verde, amarillo, te volteas, y negro. Ya. El banano ya está con mosquitos ahí, horrible. O pasa lo contrario. O los huevos que hay que meterlos a la nevera. Sí. O pasa lo contrario con algunas frutas que uno a veces dice, o bueno, con el plátano nos pasa. Mira. Que el plátano, nosotros compramos el plátano en el Costco y dura verde 25 días y uno dice, uy, ¿a qué horas? Él está mintiendo. No. Déjame especificar. Nos dimos cuenta que si compramos el plátano en el Key Food, que es el que está aquí al lado, la tiendita de acá al lado, pues, el plátano no se pone amarillo. Okay. No hace o sea, puede durar 25 días verde.
Ok, weird. Pero si lo compramos en el Costco, ese plátano sí se madura. Según yo es al revés, pero... No, es al revés. pero no importa, o sea, pero pasa lo contrario, Pero como que uno sí, qué dice... raro, ¿Y sí. cómo El no sabe, fertilizante, cómo no se va a yo qué volver sé. amarillo? O sea, Sí. ¿qué nos estamos comiendo Mira que nosotros? incluso la vez pasada que te dije, que me dijiste, ay, hay plátano en la casa que fuimos al Costco, yo te dije, sí, pero cojamos este porque este sí se va a madurar. Ah, Y sí, el sí funciona. Sí madura, o sea, Ok. el del Costco sí madura por alguna razón, no sé cómo lo plantan, o le O hacen, de o dónde de dónde lo traerán. traerán. Ajá. Y el de aquí, del Key Food, no, Claro. no le... Es que sí, y esos son todos los químicos que les meten. Ujú. Y hay otra cosa que hay que recordar, que todos los platos, o sea, las frutas tropicales no crecen en Estados Unidos. Claro. Ujú. O sea, por eso es como Florida, un poquito de Florida, pero van solamente a nosotros. Ujú. No sé si India, pero como estos países, Tailandia, no sé, por ahí, Ujú, creo que sí ujú. también, parte de China. Entonces los tienen que traer Ujú. y les meten químicos. Químicos, claro, y, para o sea, conservarlos. se conserven. Claro. Y por eso a nosotros nos llegan días, se dañan días. Ajá. Se Sí, nosotros daña lo horrible. vemos y lo que tú Y dices, ya. ya lo descuidamos y ya, Sí, ya lo está. descuido, ¿no? Como, Toca como un niño se chiquito. Toda como un Ay. chocolate a uno batiéndolo ahí. Ujú. Uno se da la Sí, vuelta y ya uno el se da vuelta chocolate y se ya riega, está, sí. claro. Ajá. Total. Siento que tienes mucha información, haces algo con ella como para presentársela a los demás, como, bueno, ahorita que está muy de moda, subir datos súper interesantes a tu Instagram o cosas en TikTok, ¿lo haces o no lo No, haces? quisiera. Deberías. O sea, quisiera. Yo deberías. Deberías porque tienes Claro. datos súper Ay, gracias. interesantes. No, sí quisiera. Y traté de comenzar en la pandemia como algo como, no, voy a hacer todos los libros que leo, voy a hacer como una review, Reviews. como que voy a Ajá. decirles Para como poder el empezar. summary o no sé. Claro. Pero después no seguí. Y después... Pero tú, vamos a poner el Instagram de ella igual para... Sí, si quieres, ¿no? No, Si sí, quieres. sí, por favor, no, sí. Y algún Tengo contacto mi... para que puedan No, de una, sí. contactarte. Porque digamos, si yo quisiera hacer una cafetería Ajá. en un Solo pueblo, guiño, guiño. Digamos, en un pueblo muy hermoso de Bogotá, digamos, Villeta, digamos. como pueblo. ejemplo, uno nunca sabe. Exacto. Claro, tú puedes hacer la parte de que Afuera, sea ujú, sí. y que sea Sí, sustentable para el incluso, medio ambiente. Claro. te Y iba a lindo. preguntar. Y lindo, aparte. Te iba a preguntar que tú hiciste ahorita una aclaración de que tú eres landscape Keep designer. designer. Sí. Tú sí puedes aplicar tu conocimiento, No, digamos, sí, no, es una cosa de aquí a Estados Unidos. Ah, Porque ok, en el solamente mundo acá. yo soy landscape architect, pero Ok. aquí legalmente... Pero O sea, en Until- Colombia sí lo puedes sí. hacer, Porque esa eso- arquitecta de Sí, o sea, landscaping. aquí hay ciertos estados, no Nueva York, pero creo que Miami, hay un landscape architect que firma Ok. planos. Ok. En New York no. Ok, Entonces, por eso necesitas la licencia. ok. Bueno, digamos que acá en Estados Unidos toda esa punta de licencias acá no puede, o sea, aquí puedes ser abogado en Colombia, arquitecto, contador en Colombia. Acá no es que no te valga, pero hasta que no tengas la La licencia licencia. no puedes ser puedes ni hacerla. abogado ni nada. O sea, Claro, puedes tener todo el exacto. conocimiento del mundo, pero si no tienes la licencia, Exacto, no pero- puedes ser exacto. absolutamente. Entonces, eso es esa lo que pasa, lo es que lo pasa. que pasa, Pero que- sí tiene, o sea, sí, como tal, exacto. cualquier persona que nos esté viendo y ojalá nos estén viendo. Todos los que nos todos los millones que nos viendo. están Ajá. viendo. Exacto. Sí, Vamos a puede- dejar su info, su claro, información porque aquí. eso que tú No, haces es sí. súper valioso Porque para unos el- años remontándome a la historia, nosotros en la familia como que tenemos bueno, tenemos ahí como un lugar Sí. y como que siempre se ha querido hacer algo así como, está en Boyacá, que son pueblos cerca de Tunja, Sí, sí, Boyacá, sí, claro. y como que siempre se quiso hacer como algo así como lo que tú estás diciendo. Y mi tío, le voy a pasar tu contacto porque él siempre ha una. querido hacer, ellos... A ver, de pronto no te gusta lo que voy a decir, pero ellos tienen como en una montaña, ellos como son dueños de una parte de un páramo, Ya. que yo digo que no debería ser, pero pues es como funciona en Sí, Colombia. sí, sí. Y ellos quisieron siempre hacer algo súper, o sea, sin dañar el páramo, Claro. como
integrarlo, pero entonces no sé si conocían a alguien que hacía lo que tú, no creo que nunca conocieron a alguien como lo que tú Por lo haces. mismo que Lucila dice que no hay mucha gente que se gente que dedique haga al eso. landscaping y es súper importante. Entonces, digamos, voy a llamar a mi tío y le voy a pasar el contacto para que pues de pronto sí, podemos ellos hacer unos quisieran... estudios, podemos hacer como unos sketches. Ajá, porque y incluso cosas pues ahí, ya con el sí. tiempo pues no pudieron hacer como mucho, no se pudo llevar nada a cabo. O sea, ellos tienen la finca con el papá de Andrés. Claro, porque hay que Ajá. tener el conocimiento para poder hacer Ajá, cosas en esas entonces dos sería súper tierras. chévere porque es un sitio, o sea, nosotros incluso apenas compramos la finca, nosotros subimos y me acuerdo nosotros estábamos pisando esos ¿Frailejones? no eran frailejones, porque sí habían frailejones, pero había una cosa como el musgo. el muslo. El musgo, porque el muslo es el que muslo yo de tengo acá. pollo, el muslo de pollo. El musgo, y eso uno rebotaba y eso era hermoso y nosotros caminando por eso. Claramente no se volvió a hacer porque pues tocaba conservarlo, pero pues como que la idea era integrar todo eso. Esa fue la idea de ellos, como integrar todo eso para que la gente fuera a verlo. Incluso si antes estaba diciendo que uno de los socios de esa finca es el papá de Andrés y que la finca de ellos, o sea, como la cabaña que ellos armaron, es hermosísima porque se ve... Tiene una vista hermosa. Exacto. Pero la idea siempre fue como integrarlo. Claramente ahorita no está integrado ni nada porque pues ya pasaron años, no se pudo seguir el proyecto y todo eso, pero pues ya, esa pero era mi se puede, paréntesis, interesantísimo, y se pueden hacer por fases, se pueden hacer estudios, y es eso, es importante ver cuáles son las vistas. Entonces, yo quiero hacer esta es la mayor vista, quiero tapar aquí, esta cosita de aquí no me gusta. Mejor dicho, claro. Entonces es como entender el landscape, qué está pasando en el landscape. O sea, y digamos, mi tío es abogado y él siempre quiso hacer eso, pero pues yo creo que nunca tuvo a alguien que de pronto como con tu conocimiento que les ayudara a llevarlo a cabo. Y es eso, es como ok, mantengámoslo, tenemos que proteger al páramo, tenemos que, ok, perfecto, pero también tenemos que vivir. Claro, es como si puedes hacer lo que tú quieras, lo de construir. Bueno, que lo que tú haces es súper importante porque es como que sí, la arquitectura es como que, ok, el humano construye lo que quieres, pero en landscape es como que sí, pero también ten en cuenta los otros seres vivos que tienes a tu alrededor y ayúdalos. O sea, como que no matemos a todo el mundo así como así. Pues. Creo que hoy día como que se habla mucho de eso, como de integrarnos y que cuidar las cosas, pero como que no, siento que no se lleva a cabo en verdad. Es que igual nosotros no sabíamos nada de esto hasta que conocimos a Lucila. Y uno también o sea, ya cuando uno empieza a hablar de esto, como que uno empieza a ser más coherente también con lo que hace. Hay que meterle como ese punch. Entonces lo que decía de que lo que haces es súper importante es porque la arquitectura normal, que yo no sé por qué la arquitectura me la imagino toda vertical. Sí, como dura. Es como que sí, haz lo que quieras, a los humanos como que construye donde quieras, pero el landscaping es súper importante porque es también como que, o sea, pero unifica todo y no mates a los seres vivos que tienes a tu alrededor. Entonces eso me parece súper importante. Sí. Y ese era mi aporte que quería decirles. Y con esto acabamos este capítulo del podcast con Lucila. Se viene una parte 2 porque ya llevamos como 4 horas aquí hablando. No sabemos cuándo se haga la segunda parte, pero ojalá se pueda y te invitamos de nuevo a casa. Tienes muchos temas súper interesantes para hablar. Entonces en algún punto habrá una parte 2, no la que sigue de esta, pero en algún punto. Alguna parte 2 y que, o sea, como que ratificarte, o no ratificarte, sino que aplaudirte pues lo que haces. Todo porque, lo que haces y el amor que tienes por tienes por lo que haces. Y porque es demasiado importante pues para esta era. El ecosistema. ¿Sabes? Y pues, entonces, igual muchísimas gracias por venir, por haber aceptado la invitación de dos extraños. De dos extraños, literalmente. Que te cogieron a la casa, al podcast. Muchísimas gracias. No sé si te quieres despedir, darle las gracias. No, muchas gracias a ustedes. Dejar tu Instagram. Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, les dejo todos mis datos que los ponen ahí. Y estamos todos, ya somos amigos, entonces ya volveré pronto. Eso es lo interesante. Tenemos que cuadrar. Gracias. Y gracias por tenerme en este espacio que ustedes crearon, que es increíble. Gracias a ti por compartir todo lo que sabes. Y bueno, sin más, pues preámbulos, pues muchas gracias esto por fue todo, vernos o no vernos, pero aquí siempre estaremos. Bye bye. Muchas gracias, bye bye.